Pues sí, Enrique, hoy vamos a hacer un políticamente incorrecto un poco diferente. Sí, va a ser diferente y va a ser difícil para mí comportarme políticamente incorrecto con un amigo porque con él hice uno de los viajes que hoy sería impensable hacer. Conocimos todo el Túnez profundo, nos tuvimos una semana recorriendo Túnez y eso es impensable hoy, tal y como está el país y lo que ha sucedido después de que nosotros nos viniéramos. Matías Fonte, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Digo que sería impensable hacer eso. Impensable, además en los lugares que estuvimos, vamos, el recuerdo ha sido para toda la vida, ¿no? Exactamente, nunca más se podrá hacer un viaje así porque recorrimos todo el Túnez profundo. Sí. Matías, yo me lo he encontrado varias veces en la vida, me lo encontré en ese viaje, luego me lo he encontrado de emprendedor, realizándose Correcto. y haciendo lo posible porque los demás vieran de su experiencia, me lo he encontrado como experto en las carreteras, de cómo perdemos tiempo en las carreteras y lo que tenemos que hacer en las carreteras con ese tiempo que perdemos. Y ahora me lo encuentro de biólogo y de geólogo también, Matías. Bueno, profesor de geología. Ah, bien, bueno, pero profesor de geología. Biólogo marino, biólogo marino. Y profesor de geología. Y hoy vamos a hablar del telurio o del teluro, ¿cómo se dice? Cualquiera de las dos formas está perfectamente aceptada. Ajá. Lo que pasa es que, digamos, los más tradicionales suelen hablar más de teluro, pero telurio está aceptado también igualmente. ¿Qué es el teluro? Bueno, pues nada, el telurio es un pseudometal. Ajá. Pseudometal. Es una tierra rara, están dentro de la mitad justo de la tabla periódica. Ajá. Y bueno, tiene un peso atómico de 52, unas características especiales como metal, pero la importancia que tiene real es que es capaz de modificar determinadas propiedades físicas o químicas de otros metales, ¿no? Bien, entonces, y el telurio o el teluro está, cuando lo encontramos, alrededor que hay otros metales que también son igual de importantes, claro, porque me han dicho que está el cobalto, correcto. todos los que están en esa media zona, ¿no?, de la tabla periódica. Sí. Es que, vamos, en el fondo marino hay un proceso químico de sedimentación de los minerales que están presentes en el agua de mar. Bien. Entonces, ese proceso es lentísimo y se da en todos los océanos, aunque hay unas zonas donde se da más que otras, ¿no? Bien. En el caso de lo que estamos hablando, ¿no?, del telurio en Canarias, lo que se trata es de que tenemos una serie de montes submarinos, antiguas islas Canarias, ¿sí? Unas han emergido, otras no. Por eso le llaman a esa zona las abuelas de Canarias. Por eso le llaman las abuelas de Bien. Canarias. Y entonces, esa precipitación de esos minerales se puede dar de dos formas. Una de las formas es creando unos nódulos, ¿sí?, de manganeso con hierro, muy ricos en manganeso, hierro, níquel, cobre. Bien. O, por otro lado, crearse unas pequeñas costras muy, muy finas, tan finas que es 1 milímetro por cada millón de años. Ajá. 1 milímetro por cada millón de años. Unas costras muy finas que generalmente lo que tienen son cobalto, iridio, molibdeno, y el famoso telurio, ¿no? Bien, pero es que han dicho... Y otras muchos pero metales, Matías, ¿no? han dicho que este telurio procede, que quizás haya tenido mucho que ver con ese proceso del telurio, la última erupción volcánica del Hierro. Pero Claro, no fue es hace que... milenios. No, eso en realidad no es correcto. No es correcto. Lo que sí es correcto es que ¿de dónde salen esos minerales que se precipitan? Solo hay dos formas, o porque estaban disueltos en el agua de mar, bien, o de fuentes hidrotermales, como puede ser la última erupción en el Hierro. Ajá. Pero claro, esa sedimentación es muy, muy lenta. Es un proceso en que no pueden haber otros procesos de sedimentación normal, como puede ser de fangos, de lodos, sino exclusivamente un proceso muy lento, porque es un proceso químico. Ya. Y entonces el telurio, ¿a cómo está el kilo de telurio? Eso no se mide por kilo. La verdad no he ido al mercado últimamente, pero es uno de esos elementos, digamos, clave en lo que son las nuevas tecnologías. ¿Para qué se usa el telurio? Vale, el telurio principalmente, lo que te comenté al principio, tiene unas propiedades físicas y químicas que modifican otros metales, ¿no? Por ejemplo, como tiene la capacidad de espolvorearse a nivel microscópico muy bien y de adherirse a otros metales muy bien, se utiliza para aumentar, ¿qué? Por ejemplo, la dureza de algunos metales. Imaginémonos, estamos hablando de microtecnología. Sí. Entonces, endurecemos
otros metales y por lo tanto podemos hacer microcircuitos. También otros los reblandece, les da más plasticidad y también aumenta la conductividad. Más de 1000 veces lo que tuviera ese metal en concreto. Vale. La conductividad, por supuesto, que es la capacidad de transmitir electricidad. Por lo tanto, principalmente para lo que sirve es para aumentar la capacidad y resistencia de los microcircuitos. Exacto, por ejemplo, para las tabletas de ahora, ¿no? Las del futuro. Las del futuro. Las del futuro, ¿no? ¿Y ahora de dónde sacamos el telurio que están usando hoy? Vale, el telurio es una fuente, es un mineral que es escasísimo. Se saca de otras minas, hay alguna terrestre, muy pequeña, y sobre todo desde el fondo marino. De hecho, esta extracción que se puede suponer que pueda existir en Canarias, no para ahora, sino para el futuro, ya se está realizando en zonas como en el Pacífico, los países del G7. ¿Pero a tanta profundidad como está esto? Porque esto me han dicho que está a muchísimas más. ¿Y es rentable sacarlo de ahí? Claro, el tema es que tiene que ser un mineral que sea muy, muy raro. Que valga la pena más extraerlo. Por ejemplo, el cobre, aunque hay cobre y hay hierro, todavía sale mucho más barato extraerlo en minas terrestres que en minas submarinas. Pero el telurio y el cobalto que está ahí, creo que hay alguna otra cosa que también se puede aprovechar. Eso, a la profundidad que está, ¿va a ser rentable sacarlo de ahí? A ver, también lo hay en el fondo de la plataforma, ¿no? Pero eso estamos hablando de 4000 y pico metros. ¿Qué ocurre con Tropic? ¿Por qué es tan importante Tropic? Porque Tropic lo que es un monte submarino, una antigua isla que se hundió, que ahora está a 1300 metros de profundidad, aproximadamente su pico, por decirlo así, que ya no es un pico, ahora lo que es una explanada de unos 50 kilómetros cuadrados. Entonces, es como si hubiéramos subido el fondo desde los 5000 metros a los 1300. Entonces, claro, ahí hay una capa, por las investigaciones últimas que se han hecho, una capa no más gruesa de 4 o 5 centímetros. Pero vuelvo otra vez a preguntar. ¿Se cotiza muy caro el telurio? El que saque ese telurio de ahí, ¿se lo lleva íntegro? ¿No hay que compartir con nadie o cómo es? Si hay que compartirlo, bueno. No, lo digo, vamos a ver. Cuéntame. Una mina en tierra tendrá que pagar alguna especie de canon, ¿no? ¿En el mar se paga ese canon? Vale, hasta las 12 millas, lo que hay desde la costa a las 12 millas es nuestro. Es de territorio español, es nuestro. De las 12 millas a las 200 millas es zona económica exclusiva, es decir, tenemos derechos de explotación. Pero más allá de las 200 millas son aguas internacionales. Vale, hasta el Convenio de los Derechos del Mar del año 82, las aguas internacionales eran de nadie. ¿Eso qué quería decir? Que quien quisiera podía tirar basura y quien encontrara algo podía cogerlo porque era suyo. Vale, hasta 1982. Ahí empieza la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Mar y ahora el mar es de todos. ¿Eso qué quiere decir? Que se ha tenido que crear una agencia que se llama la Agencia Internacional de Fondos Marinos, que es la que regula la extracción de cualquier elemento que esté a más de las 200 millas. Quien quiera extraer, por ejemplo, lo que hacen los países, el G7 más Rusia, que en el Pacífico están extrayendo a más de 3000 metros de profundidad, están extrayendo nódulos y este tipo de elementos, ¿qué es lo que hacen? Pagan un canon, a la ONU, que después la ONU lo distribuye. Como si fuera la Sociedad General de Autores, que distribuye lo que haya recaudado en la ejecución de las piezas entre los autores de la misma. Lo que pasa es que, ¿qué pasó en esa Convención de los Derechos del Mar? Que se puso una cláusula diciendo que los países que quisieran podían reclamar hasta las 350 millas si así lo consideraban adecuado. Entonces, entonces, donde Trópica está a 260 millas, o sea, ahora mismo son aguas internacionales. Tiene que decidir la ONU a través de la Agencia Internacional de Fondos Marinos. Lo que ocurre es que en el 2014 España presentó, en el 2009 presentó una ampliación de las aguas territoriales en Galicia, de las 200 millas a las 350. Y en el 2014 lo hizo con Canarias, precisamente en esa zona oeste-suroeste. Hasta las 350 millas, por lo tanto,
estos puntos posibles de extracción quedarían dentro de nuestra zona territorial. Pero se paga bien el telurio. Ese dinero nos puede dar a los demás, porque cuando estaban buscando petróleo todo el mundo decía que como una sociedad como la nuestra no estaba apoyando el que encontraran petróleo, ¿no? Sí. Y sin embargo ya viste que aquí estaba todo el mundo en contra. ¿El telurio puede repartir beneficios eso? Depende de cómo se haga la extracción. Obviamente para hacer la extracción, esa extracción no la puede hacer el Estado como tal. Ajá. Tendría que crear una concesión. Esa concesión vendría una empresa como las que operan ahora mismo en Pacífico o en la India, Bien. extraer no solo el teluro, o sea, ahí Todo lo que entre. Todo lo esa pequeña costra la van a ir, imagínate redes de arrastre, ¿Sí? por decirlo de alguna forma, pues llegarían y extraerían todo lo que hay ahí. Después tendrían que llevarlo a procesar. Por métodos químicos, de ahí van extrayendo no solo el telurio, sino los demás elementos químicos que hay. Claro. Y después se hace un aprovechamiento. Bien, y hay quien teme que eso pueda provocar algún tipo de contaminación, Matías. ¿Podría provocar contaminación la extracción de esos metales ahí? Hombre, por supuesto. Es decir, Sí. Es una actividad humana que se va a desarrollar a base de un arrastre Sí. del fondo marino y además en ese arrastre, por supuesto, material que se pierde, etcétera, ¿no? Pero después los procesos de separación de los metales son procesos químicos, que son contaminantes. Ya. Hay una contaminación local. A efectos técnicos de evaluación de impacto ambiental se consideran las extracciones subacuáticas como si fueran minas a cielo abierto, Ajá. que son, digamos, las más Claro. más contaminantes. ¿Y eso, cuándo crees tú que pueden empezar a extraer ese telurio? La tecnología está, se lleva haciendo desde hace Sí, 30 años. pero eso lleva un proceso. Ahora es cuando No, lo han no, descubierto. no. Dicen que Primero que están aguas internacionales con la legislación de hoy. Es verdad que el Estado español, junto con el Instituto Geológico Minero, junto con el Instituto Minero del Reino Unido, fueron los que, digamos, descubrieron el telurio, porque esto viene desde hace 20 años. Desde hace 20 años o más se sabe perfectamente que eso hay estaba ahí. depósitos. Que eso estaba Que ahí. hay depósitos, sí. Lo que no, que hubiera Bueno, hace depósitos 20 años. de Claro, pero hace 20 años también dirían, ¿y para qué quiero el telurio? Porque no efectivamente. había necesidad de tirar de él, ¿no? Efectivamente. Ahora es cuando es necesario. Bien. Efectivamente. Pero si se va a un barco y empieza a sacar el telurio de ahí, tampoco le puedes poner una cañonera al lado. No podría. Son aguas internacionales. Exacto. Luego se enfrentaría a un proceso internacional. Pero Exactamente. no hay nadie que le impide que empiecen a actuar y empiecen a sacar el telurio de ahí. Obviamente nuestras Fuerzas Armadas, que son las que nos protegen a nosotros y a nuestros recursos, pueden actuar hasta las 200 millas. Ya. No hasta las 200 ¿Tú entiendes todo el revuelo que se ha levantado con esto? Que esté el gobierno canario diciendo, a mí no me han dicho nada. El gobierno español dice, pues mire, yo la verdad es que no me había dado cuenta. No lo entiendo porque actualmente pueden haber más de 1000 o 2000 investigaciones diferentes sobre recursos o sobre recursos naturales o geológicos en Canarias. Esos estudios son muy lentos. Ya. De hecho, si lees bien las noticias, te darás cuenta que siempre pone, bueno, y estos estudios son no concluyentes. Claro. Hay una estimación de 2.600 toneladas. Es una estimación. ¿Eso es mucho o poco? Hombre, es muchísimo. Ajá. Porque los depósitos actuales rondan las 50 a las 100 toneladas. ¿Por qué hay tanto telurio aquí y no lo hay en otra zona del mundo? Eso es. ¿Por qué? Esa es la clave, ¿no? La clave es que era una isla que emergió. En la Trópica. Sí, emergió. Esa isla se colapsó, se hundió, el mar se la cargó y siguió hundiéndose por un proceso de hundimiento, vamos. Y es muy antigua. Fuerteventura tiene 24 millones de años, se estima. Sí. Tropic tiene sobre 119, 120 millones de años. Es decir, que es una isla muy antigua. Claro. Por lo tanto, es el primer factor. Que pase mucho tiempo. Segundo factor, cerca no hay ningún elemento que le entre sedimentos. Por lo tanto, eso estaba muy quietito. Tercer factor, está entre los 800, la cima de Tropic está entre los 800 y los 2.200 metros de profundidad, donde se dan las condiciones óptimas para este proceso químico de aglomeración de metales. Bien. Porque sigue habiendo un poco de oxígeno, pero ya no hay luz. Y de todo lo que tiene esa montaña, lo más valioso es el telurio.
Que se sepa, ahora mismo sí. Sí. Es lo que ha pitado. Pero desde hace mucho tiempo se sabe que existen depósitos en el fondo del mar con hierro, con níquel, con cobre, con muchísimos metales, ¿no? Ese digamos, proceso de extracción, Sí. cuando comience, se realiza, quiero decir, se saca y se empieza todo ese proceso químico en el propio barco, No, o se lo llevan a tierra y en tierra lo hacen. Eso se lleva a tierra. Esto es un barco enorme, un carguero, que tiene unas mangueras que pueden tener hasta 10 metros de diámetro. Esas mangueras en medio tienen unas bombas enormes que van succionando. A lo largo, date cuenta que es 1 kilómetro de manguera. Bien. Llega abajo y abajo hay una especie de cosechadora que va revolviendo, va rompiendo esa capa y va absorbiendo todo lo que encuentre, desde vida hasta los recursos geológicos, ¿no? Bien. Después ya se sube arriba y eso se llevará a plantas de procesamiento, que obviamente en Canarias no existe. No existe. Pero podría ser una nueva industria que podríamos tener aquí. Las de procesamiento de ese tipo de materiales, para no llevártelo a la península. Oye, me lo llevo a una base que puede estar en un polígono industrial en una de las islas y ahí empiezo el proceso. Podría hacerse, lo que pasa que el coste de un tipo de planta química de este tipo es altísimo para un recurso que obviamente es muy limitado. Claro. Llegará un momento en que ese recurso se acaba. Se acaba. Quizás sea más barato llevarlo, transportarlo o pagar para que te lo procesen en otro lugar. El revuelo se ha podido producir por la fecha en la que se han hecho digamos, el anuncio del hallazgo, ¿no? En Semana Santa, que no hay demasiadas noticias y todos los medios hemos comido de ahí como el que ve un maná, ¿no? Ese podía ser el revuelo, pero el revuelo político, ¿tú lo entiendes? Bueno, digamos que esto es muy importante lo que ha ocurrido desde el punto de vista internacional. Porque si te das cuenta, las primeras noticias donde salieron, en el Reino Unido. Estamos en proceso de reclamación de la expansión de nuestras aguas territoriales. Niño que no llora no mama. Entonces, ese proceso de haber encontrado un recurso, de haber solicitado desde el 2014 la ampliación de las aguas territoriales, que todo coincida, con que ahora a finales de abril, primeros de mayo, va a haber una reunión de la Comisión de Recursos Mineros Acuáticos de la ONU, que se va a celebrar en menos de un mes, no creo que sea casualidad. Bueno. Sería mucha casualidad. Es como para estar contento. Hemos hallado ahí una fuente de riqueza que se puede repartir en el archipiélago, ¿o eso no vamos a ver nunca un euro de ahí? Hombre, la pregunta es, con nuestro carácter latino, con nuestro carácter, ¿es un beneficio que tengamos un gran recurso económico para explotar? No, tú eres el experto, también no lo pregunto. No, eso es un tema social, es decir, sociológico. Es decir, ¿tú estás contento con ese hallazgo? Yo estoy contento con el hallazgo, sí. Estoy contento. ¿Y con la explotación? Con la explotación también, si se hiciera de una forma... Toda explotación humana va a tener una degradación, pero se puede realizar, digamos, con el menor impacto ambiental posible. Estoy contento, sí, pero realmente hay un ejemplo claro, que es el petróleo, ¿no? Sí. Como comentabas antes. Dale petróleo a los noruegos o dale petróleo a los venezolanos, a los que amamos con locura, ¿no? Sí. Hemos visto cómo las dos sociedades han avanzado con el mismo recurso. A mí no me gustaría terminar como Venezuela, sino terminar un poco más como Noruega, ¿no? Bien, pues me voy a quedar con esa reflexión, Matías. Siempre que te encuentro es para un viaje de estos increíbles y siempre es para aprender algo nuevo. Y hoy he aprendido de este telurio que de verdad yo no había oído hablar, y mira que me aprendí la tabla periódica, pero nunca pensé que el telurio me lo iba a encontrar en algún punto cerca de mi vida. Otro de los elementos que hay en muy pequeña cantidad, por ejemplo, de hecho el informe pone tierras raras de itrio, ¿no? Que es otro elemento en la tabla periódica. Bueno, pues el itrio... ¿Será el 34 o 36? Pues el itrio forma parte de los LED rojos. En un láser, en una cámara de visión nocturna, o sea, son microminerales, son minerales que con un uso muy, muy pequeño se obtienen grandes resultados. Bien.
Gracias, Matías, por haber estado aquí, contarnos esto. Vendrás en otra ocasión porque tendremos que seguir hablando de esto. Cuando quieras, tú sabes, sin problema. Encantado de estar aquí, de verdad. Yo también, de que tú estés aquí. Bueno, pues Enrique, te devuelvo la conexión. Ya has visto, con Matías Fontes es casi imposible acabar la conversación porque siempre hay un elemento nuevo que te lo va descubriendo. Así que supongo que hoy has aprendido algo igual que nosotros de lo que es el telurio.